Era una mañana nublada en la que la niebla pareció cubrir todo como un manto gris. En un pequeño pueblo de montaña, donde las calles aún guardaban el eco de las risas de los niños que jugaban, la vida de Javier, un joven de 22 años, estaba a punto de cambiar. Ese día se había propuesto atravesar el sendero que llevaba a una de las cimas más altas. Había pasado meses preparándose para esa aventura, no solo por las ganas de conquistar la montaña, sino porque también quería enfrentar sus propios miedos. Desde hace un tiempo, Javier había estado lidiando con una profunda ansiedad que limitaba su vida diaria. La idea de estar en la cima del mundo, sintiendo que podía conquistar su propio destino, lo motivaba a dar ese paso. Se puso su mochilita, revisó el equipo una y otra vez y salió de su casa con el corazón acelerado. Cada latido resonaba con el deseo de demostrarle a sí mismo que podía ser audaz. El inicio del camino estaba rodeado de árboles altos que parecían vigilarlo. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y la niebla se espesoraba, envolviéndolo en un abrazo helado. Santiago, su mejor amigo, lo acompañaba. Si bien siempre había sido el aventurero en su grupo, hoy llevaba consigo un peso emocional al ver a Javier luchar con sus propios demonios. Decidió que debía ser su soporte en esa travesía, sin importar lo que sucediera. Los primeros tramos fueron los más fáciles, sin grandes obstáculos, y eso animó a Javier. Sin embargo, al llegar a la parte más empinada, comenzó a sentir que la ansiedad lo invadía como un mar bravio. La idea de no poder completar la caminata lo aterraba, y los pensamientos oscuros empezaron a asaltarlo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy decepcionando a mis amigos? Santiago, que notaba el cambio en su amigo, lo alentaba a seguir. A veces se detenía y le decía cosas simples como «solo un paso a la vez». Era una frase sencilla, pero resonaba en la cabeza de Javier. Con cada paso, sentía que una parte de la carga se aliviaba. Al llegar a un pequeño claro, se sentaron a descansar. Allí miró a su alrededor, impresionado por la belleza del paisaje. Las montañas se alzaban majestuosas, y por un momento su mente se despejó. La visión de la naturaleza lo llenó de esperanza. Sin embargo, algo dentro de él aún seguía batallando. Javier sabía que no era solo una caminata, era un enfrentamiento con su ansiedad. Al levantarse, su mente se llenó de dudas de nuevo. Observó que sus piernas estaban cansadas, que el número de pasos había comenzado a volverse un recordatorio de su fragilidad. Quizás debería dar la vuelta, pensó, sintiendo una punzada en el corazón. Pero Santiago, quien estaba atento, se dio cuenta de la lucha interna de su amigo. «Javi, si te sientes abrumado está bien dar un paso atrás, pero si decides seguir, quiero que lo hagas por ti, no por nadie más, solo por ti». Esa afirmación rompió un poco la burbuja de ansiedad que lo rodeaba. En ese momento, Javier tomó un aire profundo y, surgiendo de su pecho, la decisión de seguir adelante nació con mucho más empuje. La última sección del trayecto fue la más dura. Las pendientes eran pronunciadas y el sendero más estrecho, el frío de la altura, empezaba a calar. Su aliento se volvió entrecortado y en cada zancada el miedo asomaba, pero la idea de ver el horizonte desde la cima lo impulsó. A medida que avanzaba, sentía el sudor mezclarse con lágrimas que no sabía que había estado cargando. Eran lágrimas de esfuerzo y emoción, de haber enfrentado sus propios temores. Finalmente, llegó a la cima. El sol estaba empezando a asomarse entre las nubes y un espectáculo de luces abarrotó su visión. Allí, en la cima, una marea de emociones lo invadió. Miró a su amigo y sonrió, sintiéndose pequeño, pero a la vez infinitamente poderoso. Todo lo que había sentido en el camino no se comparaba con el júbilo de haber enfrentado y superado un parte de sí mismo que había sido tan controlador. «Lo logré», pensó, y la tristeza y el
miedo empezaron a desvanecerse. Sin embargo, cuando se disponía a disfrutar de ese triunfo, un extraño sonido llamó su atención, un murmullo bajo que parecía provenir del viento. Miró hacia el horizonte, y en un abrir y cerrar de ojos, la sensación de victoria se tornó en un escalofrío. Las nubes oscurecieron rápidamente, el clima cambió drásticamente y la presión en el aire se hizo palpable. Junto a Santiago, se miraron preocupados pero sin palabras. En cuestión de minutos, una tormenta se desató, cubriendo posteriormente la cima en una espesa bruma. Sin entender bien cómo ocurrió, del mismo modo que empezaron, culminaron la experiencia. El mundo que antes parecía lleno de posibilidades, ahora se desvaneció en un instante, como un sueño del que uno se despierta sin explicaciones. Mientras descendían, una inquietud se instaló en el pecho de Javier. Aquello no era el desenlace que había anticipado. Logró la cima, sin duda, pero el reto que enfrentaba nunca había sido solo espiritual. La montaña les había enseñado sobre lucha y resistencia, pero también dejó una sensación de incertidumbre. En los días siguientes, a menudo se preguntarían sobre lo sucedido en ese instante, sin encontrar respuestas claras. No fue un final heroico ni un cierre sencillo, simplemente se detuvo. Una lección inasible que ambos llevarían consigo, como un eco que persiste mucho después de que el sonido ha cesado. Era una mañana nublada en la que la niebla pareció cubrir todo como un manto gris. En Minonsen, un pequeño pueblo de montaña, donde las calles aún guardaban el eco de las risas de los niños que jugaban, la vida de Javier, un joven de 22 años, estaba a punto de cambiar. Ese día, se había propuesto atravesar el sendero que llevaba a una de las cimas más altas. Había pasado meses preparándose para esa aventura, no solo por las ganas de conquistar la montaña, sino porque también quería enfrentar sus propios miedos. Desde hace un tiempo, Javier había estado lidiando con una profunda ansiedad que limitaba su vida diaria. La idea de estar en la cima del mundo, sintiendo que podía conquistar su propio destino, lo motivaba a dar ese paso. Se puso su mochilita, revisó el equipo una y otra vez, y salió de su casa con el corazón acelerado. Cada latido resonaba con el deseo de demostrarle a sí mismo que podía ser audaz. El inicio del camino estaba rodeado de árboles altos que parecían vigilarlo. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y la niebla se espesoraba, envolviéndolo en un abrazo helado. Santiago, su mejor amigo, lo acompañaba. Si bien siempre había sido el aventurero en su grupo, hoy llevaba consigo un peso emocional al ver a Javier luchar con sus propios demonios. Decidió que debía ser su soporte en esa travesía, sin importar lo que sucediera. Los primeros tramos fueron los más fáciles, sin grandes obstáculos, y eso animó a Javier. Sin embargo, al llegar a la parte más empinada, comenzó a sentir que la ansiedad lo invadía como un mar bravio. La idea de no poder completar la caminata lo aterraba, y los pensamientos oscuros empezaron a asaltarlo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy decepcionando a mis amigos? Santiago, que notaba el cambio en su amigo, lo alentaba a seguir. A veces se detenía y le decía cosas simples como «solo un paso a la vez». Era una frase sencilla, pero resonaba en la cabeza de Javier. Con cada paso, sentía que una parte de la carga se aliviaba. Al llegar a un pequeño claro, se sentaron a descansar. Allí, miró a su alrededor, impresionado por la belleza del paisaje. Las montañas se alzaban majestuosas, y por un momento, su mente se despejó. La visión de la naturaleza lo llenó de esperanza. Sin embargo, algo dentro de él aún seguía batallando. Javier sabía que no era solo una caminata, era un enfrentamiento con su ansiedad. Al levantarse, su mente se llenó de dudas de nuevo. Observó que sus piernas estaban cansadas, que el número de pasos había comenzado a volverse un recordatorio de su fragilidad. Quizás debería dar
La vuelta, pensó, sintiendo una punzada en el corazón, pero Santiago, quien estaba atento, se dio cuenta de la lucha interna de su amigo. Javi, si te sientes abrumado, está bien dar un paso atrás, pero si decides seguir, quiero que lo hagas por ti, no por nadie más, solo por ti. Esa afirmación rompió un poco la burbuja de ansiedad que lo rodeaba. En ese momento, Javier tomó un aire profundo, y surgiendo de su pecho, la decisión de seguir adelante nació con mucho más empuje. La última sección del trayecto fue la más dura. Las pendientes eran pronunciadas y el sendero más estrecho, el frío de la altura, empezaba a calar. Su aliento se volvió entrecortado y en cada zancada el miedo asomaba. Pero la idea de ver el horizonte desde la cima lo impulsó. A medida que avanzaba, sentía el sudor mezclarse con lágrimas que no sabía que había estado cargando. Eran lágrimas de esfuerzo y emoción, de haber enfrentado sus propios temores. Finalmente, llegó a la cima. El sol estaba empezando a asomarse entre las nubes y un espectáculo de luces abarrotó su visión. Allí, en la cima, una marea de emociones lo invadió. Miró a su amigo y sonrió, sintiéndose pequeño, pero a la vez infinitamente poderoso. Todo lo que había sentido en el camino no se comparaba con el júbilo de haber enfrentado y superado un parte de sí mismo que había sido tan controlador. Lo logré, pensó, y la tristeza y el miedo empezaron a desvanecerse. Sin embargo, cuando se disponía a disfrutar de ese triunfo, un extraño sonido llamó su atención, un murmullo bajo que parecía provenir del viento. Miró hacia el horizonte, y en un abrir y cerrar de ojos, la sensación de victoria se tornó en un escalofrío. Las nubes oscurecieron rápidamente, el clima cambió drásticamente, y la presión en el aire se hizo palpable. Junto a Santiago se miraron preocupados pero sin palabras. En cuestión de minutos, una tormenta se desató, cubriendo posteriormente la cima en una espesa bruma. Sin entender bien cómo ocurrió, del Losensdosenpen, mismo modo que empezaron, culminaron la experiencia. El mundo que antes parecía lleno de posibilidades, ahora se desvaneció en un instante, como un sueño del que uno se despierta sin explicaciones. Mientras descendían, una inquietud se instaló en el pecho de Javier. Aquello no era el desenlace que había anticipado. Logró la cima, sin duda, pero el reto que enfrentaba nunca había sido solo espiritual. La montaña les había enseñado sobre lucha y resistencia, pero también dejó una sensación de incertidumbre. En los días siguientes, a menudo se preguntarían sobre lo sucedido en ese instante, sin encontrar respuestas claras. No fue un final heroico ni un cierre sencillo, simplemente se detuvo. Una lección inasible que ambos llevarían consigo, como un eco que persiste mucho después de que el sonido ha cesado. Poco después de regresar a casa, Javier empezó a notar que la experiencia del ascenso lo había cambiado de maneras sutiles y profundas. Aunque la montaña había sido una fuente de desafío, también había servido para despertar en él la necesidad de confrontar situaciones que había estado evitando. Durante días, permaneció sumido en sus pensamientos. Se sentía más fuerte, pero también más vulnerable, como si la cima no solo lo hubiera elevado físicamente, sino que también le hubiera arrojado una luz sobre sus sombras internas. Santiago, por su parte, no dejó de estar presente. Un día, mientras caminaban junto al río, su amigo le preguntó, «¿Cómo te has sentido desde que bajamos?» Javier dudó un momento antes de responder. «Es raro, Santiago. Siento que he enfrentado algo grande, pero también que hay más cosas que necesito enfrentar. La ansiedad no se ha ido, pero no me siento tan atado a ella como antes. Es como si escalar esa montaña me hubiera ofrecido una nueva perspectiva». Su amigo asintió, comprendiendo la complejidad de lo que Javier estaba compartiendo. A veces, la montaña no es el final del viaje, sino el comienzo de un nuevo camino. Lo importante es
que estás dispuesto a seguir adelante. Con el paso de los días, Javier comenzó a explorar esa nueva perspectiva. Decidió comenzar una serie de pequeños retos personales que lo empujarían a salir de su zona de confort. Esos retos no tenían que ver solo con la montaña, sino con actividades cotidianas que antes le resultaban desafiantes. Se anotó a un curso de cocina, al cual había querido asistir desde hace tiempo, pero constantemente se lo había negado a sí mismo por miedo a no ser lo suficientemente bueno. También empezó a participar en programas de voluntariado en su comunidad, sintiendo que ayudar a otros podía ser una forma efectiva de confrontar su ansiedad, al ser capaz de desviar el enfoque de sus propios problemas. Poco a poco, la ansiedad comenzó a perder su poder sobre él. Al enfrentarse a nuevos desafíos, Javier empezó a descubrir aspectos de sí mismo que no sabía que existían. Se reía más, disfrutaba de las pequeñas cosas y sus interacciones con los demás eran más profundas y significativas. La transformación no fue rápida ni fácil, pero sentía que cada esfuerzo estaba dando frutos. La cima de la montaña seguía siendo un recuerdo vívido en su mente, un recordatorio constante que le decía que podía enfrentar cualquier dificultad. Sin embargo, en su corazón aún guardaba una pregunta. ¿Era suficiente esto? Un día, mientras caminaba por un parque local, vio a un grupo de personas reunidas para una campaña por la salud mental. Había una charla en curso sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la ansiedad y otros problemas mentales. Sin pensarlo dos veces, decidió acercarse y escuchar. Su corazón latía con fuerza, y a pesar de que el ambiente era acogedor, sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Escuchar a las personas contar sus historias resonó con su propia experiencia. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo, que otros habían enfrentado batallas similares y que había una comunidad dispuesta a apoyarse mutuamente. Después de la charla, Javier se unió a un grupo de discusión. Allí conoció a Emma, una mujer que había lidiado con la ansiedad durante años. Su historia era conmovedora, y mientras la escuchaba, Javier sintió que algo en él se encendía. Los dos comenzaron a intercambiar experiencias y consejos sobre cómo gestionar su ansiedad. Y Javier se dio cuenta de que había encontrado a alguien que lo comprendía profundamente. A medida que la tarde avanzaba, compartieron risas, lágrimas y una conexión que parecía sacudir los cimientos de su vida. Emma le habló de la importancia de seguir buscando nuevas montañas, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual y emocional. La conversación lo inspiró tanto que a partir de ese día comenzaron a verse con regularidad. Se dieron cuenta de que ambos estaban tratando de superar sus propias batallas y juntos se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo. Javier se sentía animado al poder compartir su progreso en las semanas siguientes. Emma también comenzó a aventurarse en nuevas experiencias, como pasar tiempo en la naturaleza o practicar yoga. A medida que su relación se fortalecía, la ansiedad de Javier se seguía disipando. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en los que el viejo familiar se colaba en su mente, recordándole sus inseguridades. En una de esas ocasiones decidió ser honesto con Emma. A veces siento que todavía no estoy completamente bien. Me despierto y me asalta la duda de si esto es suficiente. ¿Realmente he superado la montaña o simplemente estoy engañándome a mí mismo? Emma escuchó atentamente y luego le respondió con sinceridad. No necesitas tener todas las respuestas ahora, Javier. Este es un viaje, no un destino. Cada pequeña victoria cuenta, y lo importante es que sigas avanzando paso a paso. El apoyo de Emma se volvió un ancla en su vida. Juntos exploraron nuevos senderos, no solo en términos de montaña, sino también en el ámbito emocional. Compartieron talleres de gestión del estrés y se inscribieron en clases de meditación.
Cada actividad fortalecía su conexión y al mismo tiempo les permitía tener herramientas para lidiar con la ansiedad. Javier empezó a sentir que ya no estaba solo en su lucha, y eso lo estimuló a seguir adelante. Una tarde decidieron escalar una nueva montaña juntos, un reto que les prometía vistas aún más deslumbrantes y un camino más intrincado. Javier sentía que era el momento perfecto para poner a prueba todo lo que había aprendido. Esta vez, las voces de ansiedad eran menos extremas, estaban allí, pero su compañía era menos abrumadora. Juntos comenzaron a ascender, enfrentándose no solo a la montaña, sino a sus propios límites. Mientras hacían una pausa para descansar en un claro, Javier sonrió, mirando a Emma. «Sabes, a veces creo que esta montaña es solo una metáfora de nuestras vidas. Hay obstáculos, subidas y pendientes, pero lo que importa es cómo decidimos enfrentarlos». Emma lo miró con calidez, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. «Exactamente, y estoy aquí para recordarte que no tienes que hacer esto solo. Nunca te rindas». El camino hacia la cima era desafiante, pero Javier se sintió inundado de determinación. Al llegar al pico, la vista que se extendía ante ellos era asombrosa. Las montañas parecían tocar el cielo, y una sensación de paz inundó su corazón. En ese momento, comprendió que no solo había conquistado otra altura física, sino también una nueva etapa de su vida, emocional. Se miraron y sonrieron cómplices. Todos sus miedos y dudas parecieron desvanecerse en el aire fresco de la cima. «Lo logramos», dijo Javier, sintiendo la vibrante emoción del triunfo en su interior. Emma asintió, y juntos compartieron un abrazo que simbolizaba no solo su amistad, sino el crecimiento y el apoyo que ambos habían encontrado el uno en el otro. Pero mientras disfrutaban de la vista, una vez más, un sonido extraño interrumpió el ambiente. Se miraron al instante, recordando la tormenta de su primera experiencia. Sin embargo, esta vez, la niebla parecía más espesa y un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un soplo de incertidumbre. Aunque sentían una extraña calma, las nubes amenazaban con oscurecer su triunfo. «Tal vez sea hora de partir», sugirió Emma, y Javier estuvo de acuerdo. Mientras descendían, sintieron que el eco de la montaña resonaba en sus corazones. La experiencia no era solo sobre cumbres físicas y montañas desafiantes, sino sobre enfrentar sus propios temores y descubrir sus verdaderas fortalezas. Cada pena abandonada era una carga menos en sus espaldas, y aunque sabía que los desafíos seguirían, encontró consuelo en la conexión que habían cultivado. La montaña les había enseñado a luchar, y sobre todo había iluminado el camino hacia la amistad. Sí, era una mañana nublada en la que la niebla pareció cubrir todo como un manto gris. En un pequeño pueblo de montaña, donde las calles aún guardaban el eco de las risas de los niños que jugaban, la vida de Javier, un joven de 22 años, estaba a punto de cambiar. Ese día se había propuesto atravesar el sendero que llevaba a una de las cimas más altas. Había pasado meses preparándose para esa aventura, no solo por las ganas de conquistar la montaña, sino porque también quería enfrentar sus propios miedos. Desde hace un tiempo, Javier había estado lidiando con una profunda ansiedad que limitaba su vida diaria. La idea de estar en la cima del mundo, sintiendo que podía conquistar su propio destino, lo motivaba a dar ese paso. Se puso su mochilita, revisó el equipo una y otra vez y salió de su casa con el corazón acelerado. Cada latido resonaba con el deseo de demostrarle a sí mismo que podía ser audaz. El inicio del camino estaba rodeado de árboles altos que parecían vigilarlo. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y la niebla se espesoraba, envolviéndolo en un abrazo helado. Santiago, su mejor amigo, lo acompañaba. Si bien siempre había sido el aventurero, en su grupo,
Hoy llevaba consigo un peso emocional al ver a Javier luchar con sus propios demonios. Decidió que debía ser su soporte en esa travesía, sin importar lo que sucediera. Los primeros tramos fueron los más fáciles, sin grandes obstáculos, y eso animó a Javier. Sin embargo, al llegar a la parte más empinada, comenzó a sentir que la ansiedad lo invadía como un mar bravio. La idea de no poder completar la caminata lo aterraba, y los pensamientos oscuros empezaron a asaltarlo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy decepcionando a mis amigos? Santiago, que notaba el cambio en su amigo, lo alentaba a seguir. A veces se detenía y le decía cosas simples como «solo un paso a la vez». Era una frase sencilla, pero resonaba en la cabeza de Javier. Con cada paso sentía que una parte de la carga se aliviaba. Al llegar a un pequeño claro, se sentaron a descansar. Allí miró a su alrededor, impresionado por la belleza del paisaje. Las montañas se alzaban majestuosas, y por un momento su mente se despejó. La visión de la naturaleza lo llenó de esperanza. Sin embargo, algo dentro de él aún seguía batallando. Javier sabía que no era solo una caminata, era un enfrentamiento con su ansiedad. Al levantarse, su mente se llenó de dudas de nuevo. Observó que sus piernas estaban cansadas, que el número de pasos había comenzado a volverse un recordatorio de su fragilidad. Quizás debería dar la vuelta, pensó, sintiendo una punzada en el corazón. Pero Santiago, quien estaba atento, se dio cuenta de la lucha interna de su amigo. «Javi, si te sientes abrumado, está bien dar un paso atrás, pero si decides seguir, quiero que lo hagas por ti, no por nadie más, solo por ti». Esa afirmación rompió un poco la burbuja de ansiedad que lo rodeaba. En ese momento, Javier tomó un aire profundo y, surgiendo de su pecho, la decisión de seguir adelante nació con mucho más empuje. La última sección del trayecto fue la más dura. Las pendientes eran pronunciadas y el sendero más estrecho, el frío. De la altura empezaba a calar. Su aliento se volvió entrecortado y en cada zancada el miedo asomaba. Pero la idea de ver el horizonte desde la cima lo impulsó. A medida que avanzaba, sentía el sudor mezclarse con lágrimas que no sabía que había estado cargando. Eran lágrimas de esfuerzo y emoción, de haber enfrentado sus propios temores. Finalmente, llegó a la cima. El sol estaba empezando a asomarse entre las nubes y un espectáculo de luces abarrotó su visión. Allí, en la cima, una marea de emociones lo invadió. Miró a su amigo y sonrió, sintiéndose pequeño, pero a la vez infinitamente poderoso. Todo lo que había sentido en el camino no se comparaba con el júbilo de haber enfrentado y superado un parte de sí mismo que había sido tan controlador. «Lo logré», pensó, y la tristeza y el miedo empezaron a desvanecerse. Sin embargo, cuando se disponía a disfrutar de ese triunfo, un extraño sonido llamó su atención, un murmullo bajo que parecía provenir del viento. Miró hacia el horizonte, y en un abrir y cerrar de ojos, la sensación de victoria se tornó en un escalofrío. Las nubes oscurecieron rápidamente, el clima cambió drásticamente y la presión en el aire se hizo palpable. Junto a Santiago se miraron preocupados pero sin palabras. En cuestión de minutos, una tormenta se desató, cubriendo posteriormente la cima en una espesa bruma. Sin entender bien cómo ocurrió, del mismo modo que empezaron, culminaron la experiencia. El mundo que antes parecía lleno de posibilidades ahora se desvaneció en un instante, como un sueño del que uno se despierta sin explicaciones. Mientras descendían, una inquietud se instaló en el pecho de Javier. Aquello no era el desenlace que había anticipado. Logró la cima sin duda, pero el reto que enfrentaba nunca había sido solo espiritual. La montaña les había enseñado sobre lucha y resistencia, pero también dejó una sensación de incertidumbre. En los días siguientes, a menudo se preguntarían sobre lo sucedido en ese instante sin encontrar respuestas claras.
No fue un final heroico ni un cierre sencillo, simplemente se detuvo, una lección inasible que ambos llevarían consigo, como un eco que persiste mucho después de que el sonido ha cesado. Poco después de regresar a casa, Javier empezó a notar que la experiencia del ascenso lo había cambiado de maneras sutiles y profundas. Aunque la montaña había sido una fuente de desafío, también había servido para despertar en él la necesidad de confrontar situaciones que había estado evitando. Durante días permaneció sumido en sus pensamientos. Se sentía más fuerte, pero también más vulnerable, como si la cima no solo lo hubiera elevado físicamente, sino que también le hubiera arrojado una luz sobre sus sombras internas. Santiago, por su parte, no dejó de estar presente. Un día, mientras caminaban junto al río, su amigo le preguntó: «¿Cómo te has sentido desde que bajamos?». Javier dudó un momento antes de responder. «Es raro, Santiago. Siento que he enfrentado algo grande, pero también que hay más cosas que necesito enfrentar. La ansiedad no se ha ido, pero no me siento tan atado a ella como antes. Es como si escalar esa montaña me hubiera ofrecido una nueva perspectiva». Su amigo asintió, comprendiendo la complejidad de lo que Javier estaba compartiendo. A veces, la montaña no es el final del viaje, sino el comienzo de un nuevo camino. Lo importante es que estás dispuesto a seguir adelante. Con el paso de los días, Javier comenzó a explorar esa nueva perspectiva. Decidió comenzar una serie de pequeños retos personales que lo empujarían a salir de su zona de confort. Esos retos no tenían que ver solo con la montaña, sino con actividades cotidianas que antes le resultaban desafiantes. Se anotó a un curso de cocina, al cual había querido asistir desde hace tiempo, pero constantemente se lo había negado a sí mismo por miedo a no ser lo suficientemente bueno. También empezó a participar en programas de voluntariado en su comunidad, sintiendo que ayudar a otros podía ser una forma efectiva de confrontar su ansiedad, al ser capaz de desviar el enfoque de sus propios problemas. Poco a poco, la ansiedad comenzó a perder su poder sobre él. Al enfrentarse a nuevos desafíos, Javier empezó a descubrir aspectos de sí mismo que no sabía que existían. Se reía más, disfrutaba de las pequeñas cosas y sus interacciones con los demás eran más profundas y significativas. La transformación no fue rápida ni fácil, pero sentía que cada esfuerzo estaba dando frutos. La cima de la montaña seguía siendo un recuerdo vívido en su mente, un recordatorio constante que le decía que podía enfrentar cualquier dificultad. Sin embargo, en su corazón aún guardaba una pregunta. ¿Era suficiente esto? Un día, mientras caminaba por un parque local, vio a un grupo de personas reunidas para una campaña por la salud mental. Había una charla en curso sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la ansiedad y otros problemas mentales. Sin pensarlo dos veces, decidió acercarse y escuchar. Su corazón latía con fuerza, y a pesar de que el ambiente era acogedor, sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Escuchar a las personas contar sus historias resonó con su propia experiencia. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo, que otros habían enfrentado batallas similares y que había una comunidad dispuesta a apoyarse mutuamente. Después de la charla, Javier se unió a un grupo de discusión. Allí conoció a Emma, una mujer que había lidiado con la ansiedad durante años. Su historia era conmovedora, y mientras la escuchaba, Javier sintió que algo en él se encendía. Los dos comenzaron a intercambiar experiencias y consejos sobre cómo gestionar su ansiedad, y Javier se dio cuenta de que había encontrado a alguien que lo comprendía profundamente. A medida que la tarde avanzaba, compartieron risas, lágrimas y una conexión que parecía sacudir los cimientos de su vida. Emma le habló de la importancia de seguir buscando nuevas
Montañas, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual y emocional. La conversación lo inspiró tanto que a partir de ese día comenzaron a verse con regularidad. Se dieron cuenta de que ambos estaban tratando de superar sus propias batallas, y juntos se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo. Javier se sentía animado al poder compartir su progreso en las semanas siguientes. Emma también comenzó a aventurarse en nuevas experiencias, como pasar tiempo en la naturaleza o practicar yoga. A medida que su relación se fortalecía, la ansiedad de Javier se seguía disipando. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en los que el viejo familiar se colaba en su mente, recordándole sus inseguridades. En una de esas ocasiones, decidió ser honesto con Emma. A veces siento que todavía no estoy completamente bien. Me despierto y me asalta la duda de si esto es suficiente. ¿Realmente he superado la montaña o simplemente estoy engañándome a mí mismo? Emma escuchó atentamente y luego le respondió con sinceridad: no necesitas tener todas las respuestas ahora, Javier. Este es un viaje, no un destino. Cada pequeña victoria cuenta, y lo importante es que sigas avanzando paso a paso. El apoyo de Emma se volvió un ancla en su vida. Juntos exploraron nuevos senderos, no solo en términos de montaña, sino también en el ámbito emocional. Compartieron talleres de gestión del estrés y se inscribieron en clases de meditación. Cada actividad fortalecía su conexión y al mismo tiempo les permitía tener herramientas para lidiar con la ansiedad. Javier empezó a sentir que ya no estaba solo en su lucha, y eso lo estimuló a seguir adelante. Una tarde decidieron escalar una nueva montaña juntos, un reto que les prometía vistas aún más deslumbrantes y un camino más intrincado. Javier sentía que era el momento perfecto para poner a prueba todo lo que había aprendido. Esta vez, las voces de ansiedad eran menos extremas. Estaban allí, pero su compañía era menos abrumadora. Juntos comenzaron a ascender, enfrentándose no solo a la montaña, sino a sus propios límites. Mientras hacían una pausa para descansar en un claro, Javier sonrió, mirando a Emma. «¿Sabes? A veces creo que esta montaña es solo una metáfora de nuestras vidas. Hay obstáculos, subidas y pendientes, pero lo que importa es cómo decidimos enfrentarlos». Emma lo miró con calidez, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. «Exactamente. Y estoy aquí para recordarte que no tienes que hacer esto solo. Nunca te rindas». El camino hacia la cima era desafiante, pero Javier se sintió inundado de determinación. Al llegar al pico, la vista que se extendía ante ellos era asombrosa. Las montañas parecían tocar el cielo, y una sensación de paz inundó su corazón. En ese momento comprendió que no solo había conquistado otra altura física, sino también una nueva etapa de su vida emocional. Se miraron y sonrieron cómplices. Todos sus miedos y dudas parecieron desvanecerse en el aire fresco de la cima. «Lo logramos», dijo Javier, sintiendo la vibrante emoción del triunfo en su interior. Emma asintió, y juntos compartieron un abrazo que simbolizaba no solo su amistad, sino el crecimiento y el apoyo que ambos habían encontrado el uno en el otro. Pero mientras disfrutaban de la vista, una vez más, un sonido extraño interrumpió el ambiente. Se miraron al instante, recordando la tormenta de su primera experiencia. Sin embargo, esta vez, la niebla parecía más espesa y un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un soplo de incertidumbre. Aunque sentían una extraña calma, las nubes amenazaban con oscurecer su triunfo. «Tal vez sea hora de partir», sugirió Emma, y Javier estuvo de acuerdo. Mientras descendían, sintieron que el eco de la montaña resonaba en sus corazones.
La experiencia no era solo sobre cumbres físicas y montañas desafiantes, sino sobre enfrentar sus propios temores y descubrir sus verdaderas fortalezas. Cada pena abandonada era una carga menos en sus espaldas, y aunque sabía que los desafíos seguirían, encontró consuelo en la conexión que habían cultivado. La montaña les había enseñado a luchar y, sobre todo, había iluminado el camino hacia la amistad. Días después de su última ascensión, Javier y Emma decidieron organizar una pequeña reunión con un grupo de amigos en la que compartirían sus historias y las lecciones aprendidas. La cita fue en la casa de Javier, donde se sentaron en el patio, rodeados de naturaleza. Cuando todos estuvieron reunidos, Javier comenzó a contar su experiencia en la montaña, cómo había enfrentado su ansiedad y cómo la conexión con Emma le había ayudado a descubrir una nueva perspectiva sobre la vida. Sus amigos lo escucharon con atención y al finalizar su relato, hubo un aplauso general que resonó en el aire de la tarde. Emma, emocionada, tomó la palabra y también compartió su historia, hablando de su propio viaje con la ansiedad y cómo la amistad con Javier le había permitido sentirse más viva. La vulnerabilidad de ambos inspiró a otros a abrirse y compartir sus propias luchas. Aunque algunas historias eran dolorosas, también había risas y momentos de apoyo sincero. Al final de la reunión, todos concordaron en que estas conversaciones eran vitales para el bienestar emocional. Esa noche, mientras Javier se preparaba para dormir, no pudo evitar sentirse agradecido. La conexión que había forjado con Emma y la apertura que había encontrado entre sus amigos le daban un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Sin embargo, las dudas seguían acechando de vez en cuando, especialmente cuando reflexionaba sobre si realmente podría mantener esta nueva vida sin la ansiedad que lo había atormentado. Decidió que el mejor enfoque sería seguir buscando apoyo y continuar asistiendo a actividades donde pudiera poner en práctica todo lo aprendido. Así que, al día siguiente, se inscribió en un grupo local de senderismo y meditación, donde pudo conocer a más personas y compartir sus experiencias. En ese grupo conoció a Marco, un hombre de mediana edad con una visión optimista sobre la vida. Marco se convirtió en un mentor para Javier, mostrándole no solo técnicas de meditación, sino también cómo la simplicidad de la vida cotidiana podía ser profundamente apreciada. Con el tiempo, el grupo de senderismo se convirtió en una actividad habitual para Javier y Emma, así como una forma de mantener el crecimiento que habían comenzado juntos. Cada caminata era una oportunidad para reflexionar sobre sus pensamientos y emociones, disfrutando de la naturaleza al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que la conexión con el grupo se consolidaba, Javier empezó a notar que su ansiedad se colaba nuevamente en momentos inesperados, especialmente cuando la vida se tornaba agitada. Un día, mientras caminaban, hubo una discusión sobre planificar una expedición mayor, una travesía que implicaría varios días en la montaña. La idea le emocionó, pero al mismo tiempo lo llenó de miedo. Se sintió abrumado al pensar en el esfuerzo físico y la preparación que eso implicaría. Cuando Emma notó su malestar, le preguntó si estaba bien. Javier, después de dudar, le confesó sus temores. A veces siento que no estoy a la altura de estas experiencias. ¿Cómo puedo pensar en aventuras más grandes si todavía hay momentos en los que me siento tan limitado? Emma le sonrió y le dijo: lo que importa no es la magnitud de la aventura, sino el hecho de que estás dispuesto a ser honesto y enfrentar tus miedos, y estaré a tu lado, sin importar lo que elijas. Esa conversación ayudó a Javier a redefinir sus expectativas. En lugar de centrarse en el desafío físico de la expedición, decidió que utilizaría esa experiencia para aprender y crecer emocionalmente.
A medida que se acercaba la fecha de la expedición, comenzó a prepararse no solo físicamente, sino también mentalmente. En las sesiones de meditación, se concentró en visualizar cada paso del camino, imaginando cómo se sentiría al enfrentar sus miedos y cómo podría apoyarse mutuamente con Emma y el grupo. Finalmente, el día de la gran aventura llegó. Javier se sentía mezclado entre nervios y emoción. La noche anterior no pudo dormir mucho, preocupado por todo lo que podría salir mal. Pero incluso con tanto estrés, se despertó con una renovada sensación de determinación. Se reunió con todos, revisaron el equipo y recorrieron el camino que los llevaría a una serie de cumbres fascinantes. Durante el ascenso, cada zancada era un esfuerzo consciente. La colección de dudas se tensó en su pecho con cada paso, pero la presencia solidaria de sus amigos y Emma lo mantuvo centrado. En un punto determinado de la caminata, el grupo decidió tomar un descanso. Mientras todos se reunían en un claro, Javier sintió la necesidad de hablar. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Cada uno de ustedes, su apoyo, ha significado el mundo para mí. Y aunque siento que la ansiedad aún se aferra a mí, también siento que he avanzado mucho. Gracias, dijo, mientras las voces de sus amigos ofrecían un cálido eco de agradecimiento y ánimo. Marco se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Eres más fuerte de lo que piensas, Javier. Cada paso que das en esta montaña es un reflejo de la vida misma. Habrá altibajos, pero recuerda que puedes sobrellevarlo. Rejuvenecido por esa calidez, Javier se sintió renovado. El siguiente tramo de la montaña era difícil y lleno de obstáculos, pero lo enfrentó con la confianza que había acumulado en su viaje. Con el apoyo de su grupo, llegaron a un mirador impresionante. Desde allí, podían ver las montañas en la distancia como antiguas guardianas que abrían caminos a nuevas posibilidades. La vista les robó el aliento y, por un instante, todos se sintieron conmovidos por la belleza del mundo que los rodeaba. Esa noche, acamparon bajo un manto estrellado. Alrededor de la fogata, compartieron historias de la vida, hablándose sobre sus sueños y temores. Dados los momentos de vulnerabilidad, Javier se sintió más cerca de sus amigos que nunca. Compartió sus inclinaciones hacia la ansiedad y el miedo, mientras Emma le dio la mano, apoyándolo tácitamente. Esa intimidad los unió aún más y le permitió a Javier comprender que no estaba solo en su lucha. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, consideró que, aunque la montaña era un símbolo de desafío, la verdadera expedición era la que se llevaba dentro, explorando cada rincón de su ser. Fue un momento de revelación y conexión, un recordatorio que la vida no siempre se trataba de alcanzar el pico más alto, sino de disfrutar el viaje y crecer en el proceso. Al final de la expedición, mientras descendían, Javier reflexionó sobre toda la experiencia. La montaña no solo había sido un reto físico, sino también una poderosa metáfora de su vida. Con cada paso hacia abajo, entendió que las dudas seguían ahí, pero también había herramientas para enfrentarlas. Ya no se sentía como un prisionero de su ansiedad, sino como un explorador valiente que iba en busca de nuevos horizontes. Así, a medida que el grupo regresaba a casa, Javier supo que había subido más alto de lo que jamás hubiera imaginado, no solo en la montaña, sino en su vida. Era una mañana nublada en la que la niebla pareció cubrir todo como un manto gris. En un pequeño pueblo de montaña, donde las calles aún guardaban el eco de las risas de los niños que jugaban, la vida de Javier, un joven de 22 años, estaba a punto de cambiar. Ese día se había propuesto atravesar el sendero que llevaba a una de las cimas más altas. Había pasado meses preparándose para esa aventura, no solo por las ganas de conquistar la montaña, sino porque también quería enfrentar sus propios miedos. Desde hace un tiempo, Javier había estado lidiando con una profunda ansiedad que limitaba su vida diaria.
La idea de estar en la cima del mundo, sintiendo que podía conquistar su propio destino, lo motivaba a dar ese paso. Se puso su mochilita, revisó el equipo una y otra vez, y salió de su casa con el corazón acelerado. Cada latido resonaba con el deseo de demostrarle a sí mismo que podía ser audaz. El inicio del camino estaba rodeado de árboles altos que parecían vigilarlo. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco y la niebla se espesoraba, envolviéndolo en un abrazo helado. Santiago, su mejor amigo, lo acompañaba. Si bien siempre había sido el aventurero en su grupo, hoy llevaba consigo un peso emocional al ver a Javier luchar con sus propios demonios. Decidió que debía ser su soporte en esa travesía, sin importar lo que sucediera. Los primeros tramos fueron los más fáciles, sin grandes obstáculos, y eso animó a Javier. Sin embargo, al llegar a la parte más empinada, comenzó a sentir que la ansiedad lo invadía como un mar bravio. La idea de no poder completar la caminata lo aterraba, y los pensamientos oscuros empezaron a asaltarlo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy decepcionando a mis amigos? Santiago, que notaba el cambio en su amigo, lo alentaba a seguir. A veces se detenía y le decía cosas simples como «solo un paso a la vez». Era una frase sencilla, pero resonaba en la cabeza de Javier. Con cada paso sentía que una parte de la carga se aliviaba. Al llegar a un pequeño claro, se sentaron a descansar. Allí miró a su alrededor, impresionado por la belleza del paisaje. Las montañas se alzaban majestuosas y por un momento su mente se despejó. La visión de la naturaleza lo llenó de esperanza. Sin embargo, algo dentro de él aún seguía batallando. Javier sabía que no era solo una caminata, era un enfrentamiento con su ansiedad. Al levantarse, su mente se llenó de dudas de nuevo. Observó que sus piernas estaban cansadas, que el número de pasos había comenzado a volverse un recordatorio de su fragilidad. Quizás debería dar la vuelta, pensó, sintiendo una punzada en el corazón. Pero Santiago, quien estaba atento, se dio cuenta de la lucha interna de su amigo. «Javi, si te sientes abrumado, está bien dar un paso atrás, pero si decides seguir, quiero que lo hagas por ti, no por nadie más, solo por ti». Esa afirmación rompió un poco la burbuja de ansiedad que lo rodeaba. En ese momento, Javier tomó un aire profundo y surgiendo de su pecho, la decisión de seguir adelante nació con mucho más empuje. La última sección del trayecto fue la más dura. Las pendientes eran pronunciadas y el sendero más estrecho, el frío de la altura, empezaba a calar. Su aliento se volvió entrecortado y en cada zancada el miedo asomaba. Pero la idea de ver el horizonte desde la cima lo impulsó. A medida que avanzaba, sentía el sudor mezclarse con lágrimas que no sabía que había estado cargando. Eran lágrimas de esfuerzo y emoción, de haber enfrentado sus propios temores. Finalmente llegó a la cima. El sol estaba empezando a asomarse entre las nubes, y un espectáculo de luces abarrotó su visión. Allí, en la cima, una marea de emociones lo invadió. Miró a su amigo y sonrió, sintiéndose pequeño, pero a la vez infinitamente poderoso. Todo lo que había sentido en el camino no se comparaba con el júbilo de haber enfrentado y superado un parte de sí mismo que había sido tan controlador. «Lo logré», pensó, y la tristeza y el miedo empezaron a desvanecerse. Sin embargo, cuando se disponía a disfrutar de ese triunfo, un extraño sonido llamó su atención, un murmullo bajo que parecía provenir del viento. Miró hacia el horizonte y en un abrir y cerrar de ojos, la sensación de victoria se tornó en un escalofrío. Las nubes oscurecieron rápidamente, el clima cambió drásticamente y la presión en el aire se hizo palpable. Junto a Santiago se miraron preocupados pero sin palabras. En cuestión de minutos, una tormenta se desató, cubriendo posteriormente la cima en una espesa bruma.
sin entender bien cómo ocurrió, del mismo modo que empezaron, culminaron la experiencia. El mundo que antes parecía lleno de posibilidades, ahora se desvaneció en un instante, como un sueño del que uno se despierta sin explicaciones. Mientras descendían, una inquietud se instaló en el pecho de Javier. Aquello no era el desenlace que había anticipado. Logró la cima sin duda, pero el reto que enfrentaba nunca había sido solo espiritual. La montaña les había enseñado sobre lucha y resistencia, pero también dejó una sensación de incertidumbre. En los días siguientes, a menudo se preguntarían sobre lo sucedido en ese instante, sin encontrar respuestas claras. No fue un final heroico ni un cierre sencillo, simplemente se detuvo. Una lección inasible que ambos llevarían consigo, como un eco que persiste mucho después de que el sonido ha cesado. Poco después de regresar a casa, Javier empezó a notar que la experiencia del ascenso lo había cambiado de maneras sutiles y profundas. Aunque la montaña había sido una fuente de desafío, también había servido para despertar en él la necesidad de confrontar situaciones que había estado evitando. Durante días, permaneció sumido en sus pensamientos. Se sentía más fuerte, pero también más vulnerable, como si la cima no solo lo hubiera elevado físicamente, sino que también le hubiera arrojado una luz sobre sus sombras internas. Santiago, por su parte, no dejó de estar presente. Un día, mientras caminaban junto al río, su amigo le preguntó: «¿Cómo te has sentido desde que bajamos?». Javier dudó un momento antes de responder. «Es raro, Santiago. Siento que he enfrentado algo grande, pero también que hay más cosas que necesito. Enfrentar la ansiedad no se ha ido, pero no me siento tan atado a ella como antes. Es como si escalar esa montaña me hubiera ofrecido una nueva perspectiva». Su amigo asintió, comprendiendo la complejidad de lo que Javier estaba compartiendo. A veces, la montaña no es el final del viaje, sino el comienzo de un nuevo camino. Lo importante es que estás dispuesto a seguir adelante. Con el paso de los días, Javier comenzó a explorar esa nueva perspectiva. Decidió comenzar una serie de pequeños retos personales que lo empujarían a salir de su zona de confort. Esos retos no tenían que ver solo con la montaña, sino con actividades cotidianas que antes le resultaban desafiantes. Se anotó a un curso de cocina, al cual había querido asistir desde hace tiempo, pero constantemente se lo había negado a sí mismo por miedo a no ser lo suficientemente bueno. También empezó a participar en programas de voluntariado en su comunidad, sintiendo que ayudar a otros podía ser una forma efectiva de confrontar su ansiedad, al ser capaz de desviar el enfoque de sus propios problemas. Poco a poco, la ansiedad comenzó a perder su poder sobre él. Al enfrentarse a nuevos desafíos, Javier empezó a descubrir aspectos de sí mismo que no sabía que existían. Se reía más, disfrutaba de las pequeñas cosas, y sus interacciones con los demás eran más profundas y significativas. La transformación no fue rápida ni fácil, pero sentía que cada esfuerzo estaba dando frutos. La cima de la montaña seguía siendo un recuerdo vívido en su mente, un recordatorio constante que le decía que podía enfrentar cualquier dificultad. Sin embargo, en su corazón aún guardaba una pregunta. ¿Era suficiente esto? Un día, mientras caminaba por un parque local, vio a un grupo de personas reunidas para una campaña por la salud mental. Había una charla en curso sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la ansiedad y otros problemas mentales. Sin pensarlo dos veces, decidió acercarse y escuchar. Su corazón latía con fuerza, y a pesar de que el ambiente era acogedor, sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Escuchar a las personas contar sus historias resonó con su propia experiencia. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo,
que otros habían enfrentado batallas similares y que había una comunidad dispuesta a apoyarse mutuamente. Después de la charla, Javier se unió a un grupo de discusión. Allí conoció a Emma, una mujer que había lidiado con la ansiedad durante años. Su historia era conmovedora, y mientras la escuchaba, Javier sintió que algo en él se encendía. Los dos comenzaron a intercambiar experiencias y consejos sobre cómo gestionar su ansiedad, y Javier se dio cuenta de que había encontrado a alguien que lo comprendía profundamente. A medida que la tarde avanzaba, compartieron risas, lágrimas y una conexión que parecía sacudir los cimientos de su vida. Emma le habló de la importancia de seguir buscando nuevas montañas, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual y emocional. La conversación lo inspiró tanto que a partir de ese día comenzaron a verse con regularidad. Se dieron cuenta de que ambos estaban tratando de superar sus propias batallas y juntos se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo. Javier se sentía animado al poder compartir su progreso en las semanas siguientes. Emma también comenzó a aventurarse en nuevas experiencias, como pasar tiempo en la naturaleza o practicar yoga. A medida que su relación se fortalecía, la ansiedad de Javier se seguía disipando. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en los que el viejo familiar se colaba en su mente, recordándole sus inseguridades. En una de esas ocasiones, decidió ser honesto con Emma. A veces, siento que todavía no estoy completamente bien. Me despierto y me asalta la duda de si esto es suficiente. ¿Realmente he superado la montaña o simplemente estoy engañándome a mí mismo? Emma escuchó atentamente y luego le respondió con sinceridad. No necesitas tener en todas las respuestas ahora, Javier. Este es un viaje, no un destino. Cada pequeña victoria cuenta, y lo importante es que sigas avanzando, paso a paso. El apoyo de Emma se volvió un ancla en su vida. Juntos exploraron nuevos senderos, no solo en términos de montaña, sino también en el ámbito emocional. Compartieron talleres de gestión del estrés y se inscribieron en clases de meditación. Cada actividad fortalecía su conexión y al mismo tiempo les permitía tener herramientas para lidiar con la ansiedad. Javier empezó a sentir que ya no estaba solo en su lucha, y eso lo estimuló a seguir adelante. Una tarde, decidieron escalar una nueva montaña juntos, un reto que les prometía vistas aún más deslumbrantes y un camino más intrincado. Javier sentía que era el momento perfecto para poner a prueba todo lo que había aprendido. Esta vez, las voces de ansiedad eran menos extremas. Estaban allí, pero su compañía era menos abrumadora. Juntos comenzaron a ascender, enfrentándose no solo a la montaña, sino a sus propios límites. Mientras hacían una pausa para descansar en un claro, Javier sonrió, mirando a Emma. «Sabes, a veces creo que esta montaña es solo una metáfora de nuestras vidas. Hay obstáculos, subidas y pendientes, pero lo que importa es cómo decidimos enfrentarlos». Emma lo miró con calidez, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. «Exactamente. Y estoy aquí para recordarte que no tienes que hacer esto solo. Nunca te rindas». El camino hacia la cima era desafiante, pero Javier se sintió inundado de determinación. Al llegar al pico, la vista que se extendía ante ellos era asombrosa. Las montañas parecían tocar el cielo, y una sensación de paz inundó su corazón. En ese momento, comprendió que no solo había conquistado otra altura física, sino también una nueva etapa de su vida emocional. Se miraron y sonrieron cómplices. Todos sus miedos y dudas parecieron desvanecerse en el aire fresco de la cima. «Lo logramos», dijo Javier, sintiendo la vibrante emoción del triunfo en su interior. Emma asintió, y juntos compartieron un abrazo que simbolizaba no solo su amistad, sino el crecimiento y el apoyo que ambos habían encontrado el uno en el otro. Pero mientras disfrutaban de la vista, una vez más,
Un sonido extraño interrumpió el ambiente. Se miraron al instante, recordando la tormenta de su primera experiencia. Sin embargo, esta vez la niebla parecía más espesa y un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un soplo de incertidumbre. Aunque sentían una extraña calma, las nubes amenazaban con oscurecer su triunfo. Tal vez sea hora de partir, sugirió Emma, y Javier estuvo de acuerdo. Mientras descendían, sintieron que el eco de la montaña resonaba en sus corazones. La experiencia no era solo sobre cumbres físicas y montañas desafiantes, sino sobre enfrentar sus propios temores y descubrir sus verdaderas fortalezas. Cada pena abandonada era una carga menos en sus espaldas, y aunque sabía que los desafíos seguirían, encontró consuelo en la conexión que habían cultivado. La montaña les había enseñado a luchar y, sobre todo, había iluminado el camino hacia la amistad. Días después de su última ascensión, Javier y Emma decidieron organizar una pequeña reunión con un grupo de amigos en la que compartirían sus historias y las lecciones aprendidas. La cita fue en la casa de Javier, donde se sentaron en el patio, rodeados de naturaleza. Cuando todos estuvieron reunidos, Javier comenzó a contar su experiencia en la montaña, cómo había enfrentado su ansiedad y cómo la conexión con Emma le había ayudado a descubrir una nueva perspectiva sobre la vida. Sus amigos lo escucharon con atención, y al finalizar su relato hubo un aplauso general que resonó en el aire de la tarde. Emma, emocionada, tomó la palabra y también compartió su historia, hablando de su propio viaje con la ansiedad y cómo la amistad con Javier le había permitido sentirse más viva. La vulnerabilidad de ambos inspiró a otros a abrirse y compartir sus propias luchas. Aunque algunas historias eran dolorosas, también había risas y momentos de apoyo sincero. Al final de la reunión, todos concordaron en que estas conversaciones eran vitales para el bienestar emocional. Esa noche, mientras Javier se preparaba para dormir, no pudo evitar sentirse agradecido. La conexión que había forjado con Emma y la apertura que había encontrado entre sus amigos le daban un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Sin embargo, las dudas seguían acechando de vez en cuando, especialmente cuando reflexionaba sobre si realmente podría mantener esta nueva vida sin la ansiedad que lo había atormentado. Decidió que el mejor enfoque sería seguir buscando apoyo y continuar asistiendo a actividades donde pudiera poner en práctica todo lo aprendido. Así que, al día siguiente, se inscribió en un grupo local de senderismo y meditación, donde pudo conocer a más personas y compartir sus experiencias. En ese grupo conoció a Marco, un hombre de mediana edad con una visión optimista sobre la vida. Marco se convirtió en un mentor para Javier, mostrándole no solo técnicas de meditación, sino también cómo la simplicidad de la vida cotidiana podía ser profundamente apreciada. Con el tiempo, el grupo de senderismo se convirtió en una actividad habitual para Javier y Emma, así como una forma de mantener el crecimiento que habían comenzado juntos. Cada caminata era una oportunidad para reflexionar sobre sus pensamientos y emociones, disfrutando de la naturaleza al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que la conexión con el grupo se consolidaba, Javier empezó a notar que su ansiedad se colaba nuevamente en momentos inesperados, especialmente cuando la vida se tornaba agitada. Un día, mientras caminaban, hubo una discusión sobre planificar una expedición mayor, una travesía que implicaría varios días en la montaña. La idea le emocionó, pero al mismo tiempo lo llenó de miedo. Se sintió abrumado al pensar en el esfuerzo físico y la preparación que eso implicaría. Cuando Emma notó su malestar, le preguntó si estaba bien. Javier, después de dudar, le confesó sus temores.
A veces siento que no estoy a la altura de estas experiencias. ¿Cómo puedo pensar en aventuras más grandes si todavía hay momentos en los que me siento tan limitado? Emma le sonrió y le dijo: lo que importa no es la magnitud de la aventura, sino el hecho de que estás dispuesto a ser honesto y enfrentar tus miedos. Y estaré a tu lado sin importar lo que elijas. Esa conversación ayudó a Javier a redefinir sus expectativas. En lugar de centrarse en el desafío físico de la expedición, decidió que utilizaría esa experiencia para aprender y crecer emocionalmente. A medida que se acercaba la fecha de la expedición, comenzó a prepararse no solo físicamente, sino también mentalmente. En las sesiones de meditación, se concentró en visualizar cada paso del camino, imaginando cómo se sentiría al enfrentar sus miedos y cómo podría apoyarse mutuamente con Emma y el grupo. Finalmente, el día de la gran aventura llegó. Javier se sentía mezclado entre nervios y emoción. La noche anterior no pudo dormir mucho, preocupado por todo lo que podría salir mal, pero incluso con tanto estrés, se despertó con una renovada sensación de determinación. Se reunió con todos, revisaron el equipo y recorrieron el camino que los llevaría a una serie de cumbres fascinantes. Durante el ascenso, cada zancada era un esfuerzo consciente. La colección de dudas se densó en su pecho con cada paso, pero la presencia solidaria de sus amigos y Emma lo mantuvo centrado. En un punto determinado de la caminata, el grupo decidió tomar un descanso. Mientras todos se reunían en un claro, Javier sintió la necesidad de hablar. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Cada uno de ustedes, su apoyo, ha significado el mundo para mí. Y aunque siento que la ansiedad aún se aferra a mí, también siento que he avanzado mucho. Gracias, dijo, mientras las voces de sus amigos ofrecían un cálido eco de agradecimiento y ánimo. Marco se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Eres más fuerte de lo que piensas, Javier. Cada paso que das en esta montaña es un reflejo de la vida misma. Habrá altibajos, pero recuerda que puedes sobrellevarlo. Rejuvenecido por esa calidez, Javier se sintió renovado. El siguiente tramo de la montaña era difícil y lleno de obstáculos, pero lo enfrentó con la confianza que había acumulado en su viaje. Con el apoyo de Esen, su grupo, llegaron a un mirador impresionante. Desde allí podían ver las montañas en la distancia como antiguas guardianas que abrían caminos a nuevas posibilidades. La vista les robó el aliento, y por un instante todos se sintieron conmovidos por la belleza del mundo que los rodeaba. Esa noche acamparon bajo un manto estrellado. Alrededor de la fogata compartieron historias de la vida, hablándose sobre sus sueños y temores. Dados los momentos de vulnerabilidad, Javier se sintió más cerca de sus amigos que nunca. Compartió sus inclinaciones hacia la ansiedad y el miedo, mientras Emma le dio la mano, apoyándolo tácitamente. Esa intimidad los unió aún más, y le permitió a Javier comprender que no estaba solo en su lucha. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, consideró que, aunque la montaña era un símbolo de desafío, la verdadera expedición era la que se llevaba dentro, explorando cada rincón de su ser. Fue un momento de revelación y conexión, un recordatorio que la vida no siempre se trataba de alcanzar el pico más alto, sino de disfrutar el viaje y crecer en el proceso. Al final de la expedición, mientras descendían, Javier reflexionó sobre toda la experiencia. La montaña no solo había sido un reto físico, sino también una poderosa metáfora de su vida. Con cada paso hacia abajo, entendió que las dudas seguían ahí, pero también había herramientas para enfrentarlas. Ya no se sentía como un prisionero de su ansiedad, sino como un explorador valiente que iba en busca de nuevos horizontes. Así, a medida que el grupo regresaba a casa, Javier supo que había subido más alto de lo que jamás hubiera imaginado, no solo en la montaña, sino en su vida.
Tras la expedición, Javier y Emma siguieron fortaleciendo su conexión. Empezaron a explorar otras facetas de su relación, descubriendo intereses compartidos fuera del contexto emocional que inicialmente los unió. Un fin de semana decidieron visitar un festival de música local, donde podían disfrutar de la música en vivo y la compañía de amigos. La atmósfera vibrante del festival, a pesar de ser nueva y abrumadora, se convirtió en un escenario ideal para reír, bailar y celebrar la vida juntos. Javier sintió que finalmente podía dejar a un lado las preocupaciones que tantas veces lo habían atenazado. En el festival, cuando la banda empezó a tocar una de sus canciones favoritas, Javier decidió que era el momento de superar otro miedo: bailar en público. Miró a Emma y le preguntó si quería unirse a él. Un parpadeo de sorpresa cruzó su rostro antes de que sonriera y asintiera. Así, se dejaron llevar por la música, moviéndose como si el mundo a su alrededor desapareciera. Para Javier, esos momentos de alegría pura fueron una prueba de su crecimiento personal. Cada paso, cada giro, era un símbolo de la libertad que el amor y la amistad podían traer a su vida. A medida que la noche avanzaba, Javier se sintió completamente presente. Lo que antes le parecía inalcanzable, ser espontáneo y disfrutar plenamente, ahora se convertía en algo natural. Esa experiencia en el festival sirvió para consolidar su relación con Emma. Ambos se dieron cuenta de que habían sido fundamentales en el viaje uno del otro, ayudándose a enfrentar no solo sus ansiedades, sino también a ampliar sus horizontes de lo que era posible en sus vidas. Después de esa emocionante noche, Javier y Emma decidieron que era hora de llevar su relación a un nivel más profundo. Así que, una semana después, se sentaron a hablar de sus aspiraciones y de lo que esperaban el uno del otro. Javier confesó que había empezado a sentir algo más que amistad por ella, algo que apenas se había permitido explorar. Emma lo miró con ternura y con una sonrisa confesó que sentía lo mismo. Con esas palabras se estableció un nuevo vínculo, uno basado no solo en la amistad, sino en una conexión romántica que prometía ser un pilar en sus vidas. Como parte de su nueva dinámica, decidieron jamás perder de vista el crecimiento en personal y el apoyo que se habían brindado mutuamente. Con ese propósito, iniciaron una tradición. Cada mes se desafiarían a ellos mismos a probar algo nuevo, ya sea participar en talleres, deportes o simplemente actividades que les resultaran incómodas. Este enfoque no solo profundizó su entendimiento el uno del otro, sino que les permitió cultivar su resiliencia individual. A medida que los meses fueron avanzando, Javier se sintió más seguro de sí mismo. Sus logros eran pequeños, pero significativos, como el día que decidió participar en una carrera de 10 kilómetros. A pesar de que la ansiedad casi lo paralizó antes de la competencia, recordó el consejo de Emma. Recuerda que cada paso cuenta. Esa afirmación resonó profundamente dentro de él, y así fue como cruzó la línea de meta, sintiéndose más ligero y satisfecho que nunca. Emma, por su parte, comenzó a involucrarse en actividades artísticas, algo que siempre había querido explorar. Se inscribió en varias clases de pintura y escultura, y aunque había momentos de duda, Javier estuvo siempre a su lado, alentándola a seguir adelante. La pasión por el arte floreció en ella, y su creatividad comenzó a reflejarse en todo lo que hacía. Esto, a su vez, le ayudó a llenar su vida de alegría y color, algo que había necesitado en su camino para superar la ansiedad. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de dificultades. Hubo días tensos en los que la ansiedad parecía asomarse con más fuerza, y Javier tenía que recordar a sí mismo que no todo estaba bajo su control. Hubo un momento en particular en el que sintió el peso de la duda abrumarle nuevamente.
Al hablar con Emma sobre sus inseguridades, se dio cuenta de que ella también había luchado con sus propios temores, incluso mientras se enfrentaba a sus nuevas aventuras artísticas. La conversación se volvió un punto de inflexión. Compartieron sus sentimientos con tal honestidad que fortalecieron aún más su conexión. Ambos decidieron que, sin importar cómo se sintieran, deberían seguir apoyándose mutuamente sin juzgarse. Esto les otorgó la libertad de ser vulnerables, de mostrar sus debilidades y a la vez fortalecer su relación. Un otoño llegó y una idea germinó en la mente de Javier. Organizar una expedición más desafiante que la anterior, un trekking a las montañas más lejanas de su región. La premisa era simple. No se trataría solo de cumplir un objetivo físico, sino de experimentar una conexión aún más profunda con la naturaleza y con ellos mismos. Al compartir la idea con Emma, ella se mostró entusiasta y decidida. Así comenzaron a planear los detalles, desde el equipo hasta las provisiones necesarias. Con el tiempo, la anticipación aumentó. Hicieron un grupo de amigos para que los acompañaran, creando una comunidad de personas unidas por el deseo de escalar y crecer juntos. Durante las semanas previas a la expedición, Javier y Emma empezaron a realizar ejercicios juntos, preparándose tanto física como mentalmente. Hacían caminatas largas y ejercicios de resistencia, además de practicar técnicas de relajación y visualización que Marco les había enseñado. Esto no solo les ayudó a estar físicamente preparados, sino que también amplificó su confianza en ser capaces de enfrentar cualquier adversidad en el camino. Finalmente, llegó el día de la expedición. Todo el grupo se reunió. Su energía era contagiosa, llena de risas y expectativas. Comenzaron el sendero temprano por la mañana, con el rocío en la hierba y el sol asomándose tímidamente entre las nubes. El primer tramo fue fácil y animado. Sin embargo, pronto se encontraron con secciones más técnicas y desafiantes. Javier sintió que la ansiedad empezaba a resonar en su pecho, pero recordó todas las herramientas que había aprendido. Empezó a evaluar su respiración, a concentrarse en el momento presente y a compartir sonrisas y palabras de aliento con su grupo. Mientras ascendían, el entorno se volvía cada vez más impresionante. Las vistas deslumbrantes se tornaban en un recordatorio de lo pequeño que eran ante la magnificencia de la naturaleza, pero, aún así, sintieron una sensación profunda de pertenencia. La conexión con el grupo creció y cada paso se sentía como una victoria compartida. Los momentos de esfuerzo se entrelazaban con la camaradería y el apoyo, y cada uno de ellos empujaba al siguiente a alcanzar nuevos niveles de determinación. Con el paso de los días, y tras muchas risas y dificultades, llegaron a la cima de la montaña principal. El panorama que se extendía ante ellos, con los valles y los picos cercanos, fue un verdadero espectáculo de la naturaleza. Para Javier, ese momento marcó otro hito en su vida. No solo había superado desafíos físicos, sino que había encontrado un sentido de propósito y comunidad que jamás había querido dejar atrás. Javier y Emma se abrazaron, sabiendo que su viaje juntos había tomado un rumbo especial. En ese instante, con el viento suave acariciando sus rostros y la vista grandiosa envolviéndolos, ambos hicieron una promesa de seguir escalando nuevas montañas, tanto internas como externas, siempre juntos. Este sentimiento de unidad sería la base para futuras aventuras, y sabían que enfrentarían cualquier desafío que la vida les presentara con la misma valentía que habían cultivado en esa montaña lejana. Con el paso del tiempo, la relación entre Javier y Emma se fue profundizando. Las aventuras en la montaña no solo fortalecieron su vínculo, sino que también les enseñaron a enfrentar sus propios miedos de manera conjunta. Tras aquella exitosa expedición,
Decidieron que lo siguiente sería explorar nuevas fronteras, no solo físicas, sino también emocionales, tocando temas que a menudo se pasaban por alto. Así que, inspirados por la experiencia vivida, se inscribieron en un retiro de bienestar que incluía talleres sobre crecimiento personal, meditación y manejo emocional. El retiro se realizó en una hermosa cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza. Abbe. Su llegada, Javier y Emma se sintieron inmediatamente atraídos por la tranquilidad que los rodeaba. Era un ambiente propicio para la reflexión y el aprendizaje. Durante esas jornadas, cada actividad los llevó más adentro de sí mismos, abriéndoles nuevos caminos para la comprensión de sus emociones. Durante las tardes participaban en sesiones guiadas donde cada uno de los asistentes tenía la oportunidad de hablar sobre sus experiencias, sus luchas y sus logros. Una de las actividades más impactantes fue un ejercicio de gratitud en el que uno por uno compartían lo que apreciaban en sus vidas. Cuando llegó el turno de Javier, se sintió un poco nervioso, pero a la vez emocionado. Comenzó verbalizando su agradecimiento por Emma, no solo por su apoyo constante, sino también por la luz que traía a su vida. Al hacerlo, sus ojos comenzaron a humedecerse. «Gracias por ser mi compañera», confesó, mientras su voz temblaba. «No sé si podría haber llegado tan lejos sin tu ayuda y tu amor». Al escuchar esto, Emma también se sintió conmovida, y con sus palabras de afecto recíprocas, la atmósfera se volvió aún más íntima. Las noches se pasaban junto a la fogata, hablando sobre sueños y deseos para el futuro. Javier sentía que aquellos momentos construían una base sólida sobre la cual podrían edificar nuevas experiencias. El hecho de abrirse de esa manera no solo fortalecía su relación, sino que también los impulsaba a hacerse preguntas más profundas sobre quiénes eran y a dónde querían ir. Javier empezó a soñar con aventuras aún más grandes, no solo en la montaña, sino también en su vida juntos. Al final del retiro, una sensación de renovación los envolvió. Habían aprendido tanto, no solo sobre sí mismos, sino sobre la importancia de expresar sus emociones. Regresaron a casa con un impulso renovado. Sintieron la necesidad de llevar esas enseñanzas a la vida cotidiana, de construir sobre ese crecimiento y hacer de la comunicación y el apoyo mutuo un pilar en su relación. Sin embargo, la vida en el pueblo trajo consigo nuevos desafíos. Javier volvió a su trabajo, enfrentándose a la rutina del día a día, que, aunque previa al retiro parecía arrolladora, ahora la miraba desde una nueva perspectiva. Empezó a implementarlo en su entorno laboral, dedicándose a desarrollar relaciones más auténticas con sus compañeros. En sus interacciones se dio cuenta de que el apoyo emocional era tan vital en un ambiente de trabajo como en cualquier otra área de la vida. Sintió enlazado con sus compañeros, colaborando en proyectos que estimulaban su creatividad y los unían más. Emma también experimentaba cambios significativos. Su interés por el arte creció hasta convertirse en algo más que un pasatiempo. Comenzó a realizar exposiciones en la comunidad, donde su trabajo inspiraba a otros a explorar su creatividad. Cada obra que creaba era un reflejo de su viaje personal, y a medida que compartía su arte, los lazos con su entorno se afianzaban. Javier la apoyaba con cada exposición, convirtiéndose en su mayor fan, y sus palabras de aliento siempre llegaban en el momento justo. A pesar de toda la positividad, hubo días en los que la ansiedad volvió a acechar. Javier, especialmente, sentía que el ritmo de la vida cotidiana podría ahogar el crecimiento que habían experimentado. Un día llegaron a casa después de una exposición un poco abrumadores para Emma. Él la encontró un tanto desanimada. Se sentó junto a ella y le preguntó cómo se sentía. Emma confesó que aunque había avanzado, a veces la presión del éxito la hacía sentir insegura.
Esa conversación lo llevó a reflexionar sobre sus propias luchas y se sintió impulsado a recordarle las técnicas de manejo de ansiedad que habían aprendido juntos. Una hoja de cálculos de gratitud, visualizaciones y ejercicios de respiración. Con el apoyo mutuo reiterado, comenzaron a transformar esos momentos de autocrítica en oportunidades de aprendizaje. Se propusieron redescubrirse y recordarse que la apertura y la vulnerabilidad eran lo que había alimentado su crecimiento. Juntos comenzaron a asistir a sesiones de terapia, entendiendo que buscar ayuda era un acto de valentía. Esto les permitió fortalecer aún más su conexión, creando un espacio seguro para discutir no solo sus inseguridades, sino también sus sueños. A medida que el año avanzaba, Javier propuso una nueva aventura, un viaje a la costa para experimentar una gran caminata que también combinaba yoga y surf, algo que ambos siempre habían querido intentar. Emma, emocionada, no dudó en aceptar. Este plan no solo prometía ser divertido, también era una excelente oportunidad para relajarse y salir de la rutina. Se inscribieron con un grupo y al llegar a la costa no pudieron evitar sentirse emocionados por la nueva experiencia. Las olas rompían con fuerza, llenando el aire de un frescor revitalizante y olas de energía positiva. El primer día se concentraron en el yoga en la playa, conectando con la energía del mar y el sol. Javier se sintió lleno de paz, dejando que el estrés del trabajo y de la vida cotidiana se disolviera en la arena. Mientras estiraban sus cuerpos, sentía cada respiración que tomaban como un paso hacia una mayor armonía. Emma a su lado, sonriendo y sintiendo la calidez del momento. Luego llegó el momento de aprender a surfear. Javier sintió los nervios apoderarse de él, pero recordó lo que Emma había dicho en el retiro. Cada paso cuenta. Así, ambos se remangaron para atender la emoción. Las primeras intentonas de surf fueron desafiantes y cómicas. Caerse de la tabla fue fácil, pero levantarse se volvió más difícil de lo esperado. A pesar de las caídas, el grupo fue divertido y alentador. Javier y Emma se encontraron riendo uno del otro, contagiándose de la alegría de cada nueva caída en el agua. De hecho, cada vez que caían, se levantaban con aún más energía, animándose mutuamente a intentarlo de nuevo. Con el tiempo, lograron mantenerse en pie en sus tablas y se sintieron felices de compartir ese logro. Finalmente, una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol sobre el océano, decidieron hacer una promesa. Seguirían impulsándose el uno al otro a explorar nuevas aventuras y enfrentar sus temores juntos, sin importar cuán grandes o pequeños fueran. Con esa determinación, entendieron que el viaje en pareja no solo se trataba de superar obstáculos, sino también de disfrutar cada pequeño instante, cada una de las montañas que la vida les presentara. El regreso a casa fue igualmente nostálgico, un repaso de todo lo que habían vivido juntos. A lo largo del viaje, las conversaciones fluyeron de manera natural y los sueños de Javier y Emma se entrelazaron. Hablaban de crear un espacio para fomentar la creatividad, quizás un tipo de grupo de apoyo que combinara arte y naturaleza, donde otras personas pudieran encontrar ese vínculo especial que ellos experimentaron. Con este objetivo en mente, comenzaron a analizar cómo llevar a cabo esa idea, dibujando planes en papeles. Su visión se volvía más clara cada día. Se pusieron en contacto con personas en su comunidad y hablaron sobre su proyecto, generando interés y apoyo. Con el tiempo, comenzaron a organizar talleres al aire libre, inspirando a otros a dejarse llevar por la belleza de la creación y la conexión con su entorno. La respuesta comunitaria fue abrumadoramente positiva. Cada taller era un nuevo capítulo, donde personas de diferentes trasfondos se reunían para expresarse a través del arte y la naturaleza.
ya no era solo un espacio para la creatividad, se había convertido en un refugio de crecimiento personal y emocional, donde se compartían historias, descubrimientos y el viaje de cada uno hacia el bienestar. Un día, mientras organizaban una actividad al aire libre, Javier tomó a Emma de la mano y la apartó ligeramente. Mirándola a los ojos, supo que quería hacer algo significativo en ese momento. Con un corazón acelerado, le explicó cómo su amor había moldeado su vida, permitiéndole ser la mejor versión de sí mismo. Emma, cada paso de este viaje ha sido más brillante contigo a mi lado. Quiero seguir explorando estas montañas contigo, no solo las físicas, sino también las de la vida. ¿Te gustaría casarte conmigo? Emma quedó paralizada durante un breve instante, asimilando las palabras. Con lágrimas de alegría en los ojos, asintió con decisión. Sí, claro que sí, respondió emocionada. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que cada descubrimiento y cada lección llevada a la vida los había conducido hasta allí. La comunidad a su alrededor se unió en celebraciones, convirtiendo ese momento especial en una fiesta llena de amor y promesas. Con los días comenzaron la planificación de su boda. Quisieron hacerlo sencillo y significativo, rodeados de sus seres queridos, eligiendo un lugar que les fuera especial, la misma montaña donde habían logrado esos increíbles ascensos. La idea de casarse al aire libre, en el corazón de la naturaleza que tanto los había inspirado, era un reflejo perfecto de su relación. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso día soleado, con destellos de luz reflejándose entre las hojas y los rostros sonrientes de amigos y familiares. Javier y Emma se intercambiaron votos personales, recordando esas montañas y el camino que habían recorrido juntos. En ese momento, mientras se prometían amor eterno, supieron que entre ellos habían creado un espacio sagrado donde siempre habría lugar para la vulnerabilidad, el crecimiento y el entendimiento. A partir de entonces, su vida juntos continuó llena de aventuras, enfocándose no solo en explorar nuevas cumbres, sino también en contribuir a la comunidad. Crearon un programa de apoyo constante para aquellos que luchaban con la salud mental, brindando herramientas y inspiración a través del arte y la naturaleza. Cada taller era un hermoso eco de su propio viaje, resonando en las vidas de otros. Mientras compartían esos momentos significativos, Javier se dio cuenta de que la verdadera aventura no se trataba simplemente de escalar montañas o vencer desafíos, sino de ser testigos del viaje de alguien más y acompañarlos a encontrar su propia luz. Construyeron una hermosa vida juntos, donde la amistad, el amor y la empatía eran los pilares base. Así, al llegar a la cima de otro día, Javier miró a Emma y en ese instante comprendió que su viaje apenas comenzaba. La naturaleza, su amor y la comunidad habían tejido juntos un hermoso relato de vida, lleno de cumbres y valles, de crecimiento y realización, y de un amor inquebrantable que siempre estaba dispuesto a escalar nuevos horizontes.